Paz a vosotras, hermanos. Paz a vosotras, hermanas. Paz a vosotros, hermanos. En esta tarde doy gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar en esta reunión, esperando que la bendición de Dios, hermanos, sea permanente en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual. Hoy tendremos un tema, esperando que sea un tema importante para nuestra vida espiritual y sobre todo para que podamos, hermanas y hermanos, tener esa comunión con nuestro Padre Dios. El tema de hoy se llama el Espíritu de verdad. Vamos a orar a nuestro Dios, esperando que nos dé de su sabiduría, de su Espíritu también, para poder escudriñar su bendita palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me permites de nuevamente estar con mis hermanos en esta plataforma, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia nos has permitido, Señor, terminar una semana más. Gracias por las bendiciones de la vida, por el trabajo, por todo aquello con lo cual, Señor, tú prodigas tu misericordia para nosotros. Te pido que bendigas a las familias aquí representadas, que bendigas también, Señor, a los que no pudieron estar en esta tarde, y que bendigas, Señor, a mis hermanos y hermanas que se encuentren enfermos. Señor, ten misericordia de tu pueblo y bendice, Señor, nuestra reunión. Permite que podamos comprender, Señor, cuál es el significado del Espíritu de verdad, porque todos necesitamos de ese Espíritu para agradarte. Muchas gracias, Señor, porque nos concedes una oportunidad de poder meditar en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les comenté a ustedes, hoy tenemos un tema que se llama el Espíritu de verdad. Para poseer, hermanos, el Espíritu de verdad, es necesario haber aceptado el Evangelio de Jesucristo, haberse arrepentido y bautizarse para perdón de pecados y presentarse limpio ante Dios como vaso de honra, como lo escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versos 23. Romanos 9, verso 23, dice así la palabra de Dios: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, hermanos, este Espíritu de verdad, hermanos, viene porque hemos aceptado a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo primeramente. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, hermanos, y hemos aceptado ser hijos de Dios. Más bien, Dios nos ha aceptado como hijos de Él y nos ha permitido tener de su Espíritu. Por eso, ahora, los que se han bautizado, los que han aceptado a Jesucristo, vienen a ser vasos de honra para la gloria de Dios. Y, hermanos, lo importante es también que la palabra de Dios manifiesta en primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 19, lo siguiente, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo y nos hemos bautizado, entonces, hermanos, nosotros venimos a ser
cada uno de nosotros que acepta a Jesucristo como su Salvador, viene a ser, hermanos, un vaso para honra, pero también, hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros porque nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Para eso, hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios nos inicia con algo importante, ¿sí? Y dice que para que nosotros seamos vasos de honra y recibir el Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo, necesitamos conocer la verdad que Jesucristo manifestó en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8 y verso 32. Dice así la palabra de Dios. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí vemos entonces, hermanos, que para que nosotros seamos depositarios de la verdad, primeramente debemos de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y ser depositarios del Espíritu Santo, como dice primera a los Corintios capítulo 6 y verso 19, y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdad, hermanos, verdad en hebreo es emet, que significa mantenerse firme en lo que uno dice o sostener lo que afirma. Esto lo manifestaron un puñado de fariseos y herodianos cuando cuestionaron al Señor Jesús acerca de la verdad. Mateo 22:16. Dice así la palabra de Dios en Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo tanto fariseos como herodianos, como dice el verso 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, hermanos, ellos, hermanos, que tanto buscaban de encontrar algún error en la exposición de la palabra de Dios a Jesús, y que nunca encontraron, hermanos, motivo para acusarle de nada, entonces ellos mismos admiten que él, Jesús, es amante de la verdad, que él sostiene lo que dice y que lo que él ha hablado, lo ha hablado de su Padre. O sea, nada estaba improvisado, fue nada más así a ver qué pasa. No, todo fue dirigido por Dios, y todo lo que hablaba Jesucristo venía acompañado del respaldo de su Padre, ¿sí? Como dice en una parte de la Escritura, ¿verdad? Dice: las palabras que yo tengo, la palabra que yo traigo no es mía, sino de mi Padre que me ha enviado. Entonces, los herodianos y los fariseos entienden que Jesucristo es amante de la verdad y que Él habla siempre con verdad y enseña el camino de Dios
y que no tiene por qué callar o por qué cuidarse de lo que habla, porque lo que está hablando no es más que la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí que Jesucristo, hermanos, fue amante, como dice aquí, amante de la verdad. Él hablaba siempre con la verdad. Entonces, hermanos, dice la Escritura que cuando el Espíritu de verdad llega al creyente, cuando se ha despojado de lo material, entonces, hermanos, el Espíritu de Dios puede morar en cada uno de nosotros. O sea, para que el Espíritu de Dios o el Espíritu de verdad llegue al creyente o more en el creyente, ha sido necesario primero despojarse de lo material, de las riquezas del mundo. Como dice el capítulo 18 de Lucas, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 18 versos 22 y 23. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Estamos hablando de aquel joven, ¿verdad?, que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesucristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, solamente Dios. Y entonces Jesús le dice: los mandamientos sabes, y le empieza a recitar, hermanos, algunos mandamientos, y entonces este joven dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Pero había algo importante que el joven no había dejado: las riquezas, hermanos, y las cosas materiales. De tal forma que cuando Jesucristo le dice que solamente le falta despojarse de lo material, de las cosas del mundo, este joven entonces dice que, oyendo la palabra de Jesús, dice que se fue triste porque era un hombre muy rico. Entonces, hermanos, también dice la Escritura que es necesario despojarse de las pasiones de la carne. Y esas pasiones de la carne, hermanos, las encontramos en Gálatas capítulo 5, capítulo 5 de Gálatas. Vamos a encontrar, hermanos, dice el verso 19 al 21, dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de verdad, es necesario de despojarnos de las obras de la carne. Entonces, hermanos, es importante que nuestra vida esté presentable, digna delante de Dios, y despojarnos de las riquezas, de lo material del mundo, así como de las pasiones o deseos de la carne, como dice Gálatas 5, 19, 21. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios, como lo manifiesta, hermanos, capítulo 16, verso 13, de Juan, hermanos. Dice así, 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
No que la riqueza sea mala, hermanos, pero en ocasiones es piedra de tropiezo para seguir a Jesús, y prueba de ello lo vemos en el joven rico. Yo creo que lo más importante es buscar las riquezas del reino de Dios, porque a veces las riquezas, hermanos, materiales, a veces son efímeras y en muchas ocasiones pierden, ¿sí? Al hombre se adentra más a lo material que buscar su salvación, que es la vida eterna. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios, como lo dice Juan 16:13, como ya vimos. Dice la Escritura en 16:13, ninguno puede servir a dos señores. O servimos a Dios y buscamos la vida eterna, o servimos a las cosas materiales, las riquezas del mundo, y perdemos nuestra oportunidad de entrar al reino de Dios, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas, dice el verso 16. Una de las cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña es que el Espíritu de Dios dice, Él dará lo que oye del Padre y lo comunicará a los que agradan a Dios. Sí, si buscamos a Dios, hermanos, y las riquezas espirituales, hermanos, como obtener la vida eterna, vemos, hermanos, que es para nosotros lo más conveniente buscar primeramente a Dios, como lo dice el verso 15. Dice así, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto es lo que dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 16, verso 15. O sea, buscar primero las cosas de Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Lo importante entonces en la vida del creyente, hermanos, es que busquemos las cosas espirituales, que busquemos obtener el Espíritu de verdad, el cual dice la Escritura que ese Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos, comprendamos y analicemos qué es lo que queremos para nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida espiritual? ¿Tener el Espíritu de verdad o vivir las riquezas y las cosas materiales del mundo que son efímeras? Y lo más importante es obtener las riquezas espirituales, que son las que harán que el hombre alcance la plenitud, hermanos, que es la vida eterna para nosotros. Tenemos que pensarlo, tenemos que analizar. Dice la Escritura, hermanos, que Jesucristo dice a los discípulos que Él tiene necesidad de irse porque Él ya ha cumplido, hermanos, lo que había dicho a sus discípulos, que Él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Porque como leemos en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, lo más importante, hermanos, aquí es ver que la oportunidad, hermanos, de poder alcanzar esa vida eterna, hermanos, es por medio de que Jesucristo
ahora que ha cumplido su ministerio de venir a salvar al mundo, ahora está a la diestra del Padre, como dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Él habla con sus discípulos y les dice que tienen necesidad de irse. Entonces, ellos se entienden, hermanos, que la oportunidad que tiene el creyente es que Jesucristo que esté a la diestra del Padre para que Él pueda pedir, hermanos, la oportunidad de llenar al creyente de su Espíritu Santo. Dice el verso 16 del capítulo, el verso 13 del capítulo 16 de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, aquí vemos que Jesucristo dice que Él tiene que irse al Padre, porque Él enviará a su Espíritu y el Espíritu hará que nosotros hablemos las cosas que el Padre ha hecho para el hombre. Dice el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu de Dios, hermanos, cuando llega al creyente, hermanos, se siente, hermanos, con esa capacidad de poder externar, hablar y predicar el Evangelio, porque ha sido investido del Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Dice el verso 7 de este mismo capítulo, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Espíritu de verdad. Vemos, hermanos, más adelante que los discípulos no alcanzaron a comprender la doctrina del Señor Jesús. Y la doctrina, hermanos, del Señor Jesús era la enseñanza cristiana que debe transmitirse por medio de la instrucción y la proclamación de la palabra. Entonces, esa es la doctrina. La doctrina es la enseñanza que Jesucristo nos deja por medio del Evangelio para que nosotros podamos transmitir por medio de la instrucción y la proclamación del Evangelio esa enseñanza o esa doctrina. La doctrina, pues, es la enseñanza que el Padre dio a Jesucristo para que nosotros pudiéramos tenerla, vivirla y expresarla también y predicarla. Como dice 2 Timoteo, hermanos, en su capítulo 3:16, dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esta doctrina que nosotros hemos recibido, hermanos, a través del Evangelio de Jesucristo, es lo que tenemos que manifestar también a las gentes, porque así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado de las tinieblas a la luz, así también otras personas también necesitan tener la oportunidad de alcanzar esa gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo para perdón de pecados. Y, hermanos, lo más importante es que el Espíritu de Dios, hermanos, no se da por medida, sino que Dios da a todo aquel que quiere aceptarlo en abundancia. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 1 de Hechos y el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, de toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El Espíritu de verdad, hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, viene a nosotros y nos embiste, ¿sí? Nos llena. Y nosotros, con esa llenura, hermanos, del poder del Espíritu Santo, tenemos que manifestar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vivirlo, porque no es lo mismo predicar el Evangelio y enseñarlo, pero si nosotros no lo vivimos, hermanos, de nada sirve que nosotros prediquemos el Evangelio, porque nuestros hechos no dan testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces es importante que si nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos aceptado el Evangelio y nos hemos bautizado, necesariamente tenemos que vivir una vida que sea ejemplar delante de las gentes y delante de Dios, para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, porque fortalecidos por el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de verdad, llamado también el Consolador, como dice Juan 16, 13, Juan 16, 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces este Consolador, hermanos, ese Espíritu de verdad que proviene del Padre, es un don, es un regalo de Dios para todo el creyente, como dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, hermanos. Hechos 2, versos 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué grande regalo, qué gran amor de Dios para nosotros. Que, hermanos, dejando nuestra pasada manera de vivir, ahora podamos, hermanos, ser depositarios del Espíritu de Dios, y para nosotros, hermanos, eso es algo maravilloso, algo que, hermanos, nos puede hacer dar la oportunidad y estar seguros de que estamos en la verdad y que caminamos, hermanos, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad del Padre. Este Espíritu, hermanos, este regalo de Dios, este don que se da a los creyentes que conocen la verdad, practican la verdad y enseñan la verdad. Fíjese nada más qué privilegio tan grande, hermanos, recibir el don de Dios, que es el Espíritu de verdad. Así que todo creyente que recibe el Espíritu de verdad tiene la sabiduría de hacer la diferencia entre la verdad y la mentira. Porque nosotros ya no podemos vivir, hermanos, como vivíamos antes de conocer el Evangelio. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que hemos recibido, el Espíritu de verdad. Ya no podemos mentir, hermanos, ya no podemos decir que no lo sabíamos, porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos ser hechos hijos de Dios, pero también aceptamos hacer su voluntad. Lo más importante, hermanos, que este Espíritu de verdad nos da la sabiduría para comprender la diferencia entre la verdad y la mentira, como dice Proverbios, capítulo 2, versos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 2, versos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 2,
del 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, hermanos, no es otra cosa que el conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos. Entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y nos lo manifiesta, hermanos, a través de su palabra. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Somos privilegiados, hermanos, porque hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y por ello, hermanos, hallamos el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto es cuando Dios, hermanos, llena nuestro ser del Espíritu de verdad o el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo declara que en este siglo XXI, hermanos, así como en los siglos pasados, el Espíritu de verdad debe manifestarse en los creyentes que viven la verdad. Vamos a ver qué dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan en relación a esto del Espíritu de verdad. Dice Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, ha llegado el momento para que nosotros tomemos el camino de la verdad, que lo practiquemos, que lo vivamos, que hablemos conforme al Espíritu de verdad que Dios ha depositado en nosotros. Es algo, hermanos, necesario e importante en nuestra vida espiritual. No podemos vivir como antes de conocer el Evangelio. Ya no podemos vivir esa vida que vivíamos antes. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y más ahora que tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ese don y ese regalo, hermanos, que Dios da a todos aquellos que han aceptado el Evangelio y que han aceptado hacer su voluntad. Por eso, hermanos, dice que ahora, en la hora ha llegado. Y ahora es cuando. La hora viene, dice Jesucristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, viviéndolo, hermanos, viviéndolo y hablando verdad. Dice la Escritura que hablemos verdad entre nosotros, que hablemos verdad entre nosotros, y eso es lo que la palabra de Dios nos manifiesta. Hablar verdad entre nosotros. Y cuanto más, hermanos, hablar la verdad con las personas con las cuales tenemos contacto, comunicación, hermanos. Porque ya no podemos hablar mentira, ya no podemos decir que no lo sabemos, porque hemos aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un camino, hermanos. Este camino, hermanos, es un andar para adquirir el conocimiento de la verdad, por el conocimiento de la voluntad de Dios. Juan 5:39. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la verdad, hermanos. Conocer la verdad de Jesucristo es, hermanos, hablar de las cosas que Jesucristo vino a hacer para que el hombre pudiera ser salvo. Y entre esos hombres, nosotros, después de más de 2000 años en que Jesucristo dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia, hermanos, es un regalo de Dios, es una gracia que Él nos haya tomado para ser salvos. Por eso dice la Escritura que debemos de escudriñar la verdad, la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna, y la Escritura es la que da testimonio de Jesucristo y de su sacrificio y amor por la humanidad. Debemos de entenderlo y comprenderlo, hermanos. Tenemos que hablar la verdad, vivir la verdad y mostrar la verdad en nuestra vida por medio del Evangelio, escudriñando la bendita palabra de Dios. Entonces hay un camino, que es un andar para adquirir el conocimiento de la verdad. Hay una verdad también. En Juan 17:17 dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros, hermanos, escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando vivimos la voluntad de Dios, entonces dice Jesucristo que el Señor nos santifica, nos aparta de las cosas del mundo, de las cosas de la carne. Dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, porque su palabra es la verdad. Entonces ya tenemos dos cosas, ¿verdad? Hay un camino, hay una verdad, pero también, hermanos, esta verdad, hermanos, nos lleva a la vida eterna, según nos dice Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, está hablando Jesucristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos, hermanos, en su capítulo 6, hermanos, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero que ahora nosotros que hemos recibido el Evangelio, hermanos, ahora tenemos la oportunidad, ¿sí?, de tener vida eterna. Y esa condenación que estaba preparada por nosotros cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, verso 1 y 2, hermanos, ahora, por la misericordia de Dios, estamos, hermanos, en el camino de salvación, en el camino de vida eterna. Vamos a leer esta cita de Efesios para que ustedes vean, hermanos, el grande amor de Dios, para que vean cómo estábamos antes de aceptar, conocer y vivir el Evangelio y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice así Efesios 2, versos 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos dice, ¿verdad? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En aquellos, dice, delitos, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esta oportunidad que tenemos, hermanos, se refleja en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto vivíamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, la gracia de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora tenemos nosotros la oportunidad de recibir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y tener la oportunidad de vivir, hermanos, y de vivir una vida eterna, llena del poder del Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta vida que consiste en entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida, y que pocos realmente son los que la hallan. Entonces hay un camino, hay una verdad y una vida. Esa vida es la del creyente que ha recibido a Cristo en su corazón y que ha aceptado hacer la voluntad de Dios, y entonces es vestido del poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la oportunidad que tenemos todos nosotros. Analicemos, hermanos, el tiempo está muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué tanto estamos preparados para esa venida de Cristo Jesús? ¿Qué tanto hemos dispuesto nuestra vida para hacer la voluntad de Dios y dar testimonio del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto estamos preparados? Es importante entonces que analicemos nuestra vida, hermanos, y que busquemos, como dice en la Escritura en Filipenses 2:12, que busquemos nuestra salvación con temor y temblor. Con temor, hermanos, en el conocimiento de la voluntad de Dios, y con temblor, hermanos, cuidando de no quedar fuera de esa oportunidad de estar en el reino de Dios. Entonces, vemos que hay un camino, hay una verdad y hay una vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, tenemos una oportunidad. No la dejemos escapar. Por el contrario, hermanos, busquemos alcanzar la oportunidad de ser salvos por medio del Evangelio de Jesucristo, habernos bautizado y poder recibir este don del Espíritu de verdad o el Espíritu de Dios. Busquemos, amados hermanos, tener el Espíritu de verdad en nuestra vida religiosa, porque solamente así agradaremos al Padre. Ya dejemos las cosas materiales, las cosas del mundo, y no volteemos a ver aquellas cosas que no son más que piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual delante de Dios. Deseando, hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de aquel que va a aceptar a Jesucristo por medio de la exposición de la palabra, por medio del Evangelio de Jesucristo, en el cual es necesario que nosotros hablemos a las gentes. Deseando, hermanos, que este día de sábado sea una bendición para todos nosotros, y que Dios nos siga dando fortaleza, nos siga dando aliento y nos siga dando la oportunidad de ser salvos, buscando nuestra salvación con temor y temblor.
Yo agradezco que hayan ustedes estado atentos, pendientes de este tema, el Espíritu de verdad, para que nuestra vida, hermanos, sea una vida que agrade a Dios, una vida que dé testimonio del Evangelio de Jesucristo para las demás gentes y que tengamos entrada al reino de Dios. Deseando que Dios les bendiga y les cuide y nos dé la oportunidad de seguir preparándonos para la venida de su Hijo Jesucristo a establecer el reino de Dios. Hermanos, es importante que nosotros podamos, hermanos, seguir luchando, fortalecidos por el Espíritu, ese Espíritu de verdad que nos llevará a toda verdad. Agradezco sinceramente su presencia y espero que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a orar para despedir esta reunión. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la vida que tú nos has concedido hasta este momento. Ha terminado una semana más, Señor, en nuestra vida, y tú nos has dado paz, tranquilidad, nos has dado, Padre Eterno, la oportunidad de realizar nuestras actividades durante estos 6 días. Y, Señor, nos disponemos a recibir tu día santo, esperando, Señor, que en tu infinita misericordia nos sigas preparando y nos sigas llenando del Espíritu de verdad, que es tu poder, Señor, el Espíritu Santo, y que nos permita, Señor, alcanzar esa meta de estar en el reino de Dios, en el reino de tu amado Hijo. Bendice, Padre Eterno, a mis hermanas que han escuchado tu palabra, también aquellas que no han podido hacerlo, y bendice a mis hermanos también. Bendice a quien ha recibido tu palabra, y a mis hermanos que no pudieron estar, también bendíceles. Y permite, Señor, que nuestra vida siga firme en el camino de salvación, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, en el camino de verdad, y que esa verdad, como lo ha manifestado Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que esa vida tengamos la oportunidad de alcanzarla, que es la vida eterna. Despídanos en paz, y te pido por mis hermanas viudas, por mis hermanas que están enfermas, por mis hermanas que tienen algunas dolencias, y también por mis hermanos, que tú les bendigas y prodigues, Señor, tus bendiciones en salud en sus vidas. Bendice también a mis hermanos jóvenes y a mis hermanas jóvenes. Bendice a los niños también, Señor, y permite que podamos seguir adelante hasta llegar a esa oportunidad de estar en el reino de Dios. Gracias pues por todo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su presencia, deseando que Dios les bendiga y nos siga dando sus bendiciones y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Paz a vos, hermanos.